Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos? Espero que todos se encuentren bendecidos por Dios. Hoy vamos a hablar sobre bajo qué ley están los cristianos bajo el nuevo pacto. La paz y la gracia sea con todos ustedes. Ante este tema hay variadas interpretaciones. ¿Estamos o no bajo la ley dada al pueblo, la nación de Israel, en el viejo pacto? Ayer charlaba con mi esposa, me decía, es muy difícil hacer la obra de Dios, de reunir a todos en el Cristo conformando el pueblo de Dios. Obra y ministerio que llevamos adelante por medio, hoy, de las redes sociales como el Facebook. Llevar a los pies del Cristo a un incrédulo es mucho más fácil que enseñar la verdad a los hermanos que ya creen estar a los pies del Cristo. Hermanos entregados a nuestro Señor, pero enseñados con verdades distintas, ya que de acuerdo a la denominación religiosa a la que pertenecen, le muestran una determinada verdad distinta a la que creen los otros de otras denominaciones. En cuanto a la doctrina, que todo cristiano se debe ajustar, la doctrina del Cristo, la sana doctrina, y todos aduciendo que se encuentran en la única verdad, la verdadera, y todas las demás están equivocadas. Hoy trataremos de mostrar esta verdad libre de toda contaminación religiosa, la verdad que nos muestra la palabra de Dios. Y cada uno luego, bajo oración, analice y considere que el amar a Dios en el nuevo pacto es sobre la libertad, con responsabilidad y motivado por el amor. Hay hermanos que dicen que la ley del viejo pacto era solo para el pueblo judío, que las 613 leyes, ordenanzas y decretos solo se cumplen los 10 mandamientos, ya que ellos fueron escritos con el dedo de Dios. Otros solo toman parte de la ley, dada a Moisés en el monte Sinaí, y sobre esas partes hacen que los cristianos se hagan obedientes, como condición de la adoración verdadera a Dios. Sobre este tema quiero hablar, hermanos míos, para ver cuántos realmente comprenden el mensaje de Dios. Y me motiva esto al leer una pregunta de una querida hermana, miembro del grupo, que decía, ¿puedo yo tatuarme? En el libro de Levítico, bajo la ley del viejo pacto, dice claramente que no. Pero la pregunta es, en el nuevo pacto dice que no se puede tatuar una persona entregada al Cristo. Y en apoyo a esta prohibición, muchos, encontrada en el libro de Levítico, agregan en el razonar que el cuerpo es templo de Dios. Por lo tanto, no vamos a hacer nada raro con el templo de Dios, ¿verdad? Esto es realmente así. Bien, sabemos que la ley es para impartir justicia. El pueblo de Dios tenía una ley que seguir para que la justicia con ese pueblo, un pueblo nacional, territorial y carnal, muy diferente, hermanos míos, al pueblo de Dios en el nuevo pacto, que es un pueblo espiritual, muy alejado de lo carnal. La palabra de Dios en el nuevo pacto nos dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. En 1 Corintios capítulo 10, versículos 23 y 24 nos dice, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Esto dicho por el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, una congregación que necesitaba mucha corrección. No cabe duda que Pablo le estaba hablando, corrigiendo por la libertad que ellos habían transformado en libertinaje. Si bien estamos bajo la ley de la libertad, esta libertad debe ser usada con responsabilidad, siempre para gloria y honra de nuestro Dios.
Pero, ¿por qué dice Pablo todo es lícito? Es porque ya no estamos bajo la ley del viejo pacto, la ley de las prohibiciones, sino que ahora estamos bajo la ley del Cristo, sabiendo que la ley es espiritual. Así lo dice Romanos capítulo 7, versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual. Pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. ¿Para quiénes? Para hombres y mujeres espirituales, ya no carnales. Pablo, vemos aquí, en la carta a los romanos, que él se identifica aún como una persona carnal y se encontraba en la esclavitud del pecado. En este comentario Pablo se suma a los errores que genera el pecado en la carne, ya que cuando se señala algo en los demás, nunca dejamos de reconocer nuestras propias debilidades. Bien, ya sabemos que la ley en el nuevo pacto es espiritual, para hombres y mujeres espirituales, que ya no andamos en la letra que mata, sí, porque la ley escrita en el viejo pacto nos condenaba, ya que nadie podía cumplirla, solo nuestro Señor, como el segundo Adán, manifestado en la carne, como hombre perfecto, pudo cumplirla. Por lo tanto, la ley escrita nos condenaba. Y como nos dice el texto, no por la letra, sino ahora andamos por espíritu, que nos da vida. En segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Sí, ya vemos, hermanos, que los que estamos bajo el nuevo pacto andamos por la ley espiritual y no la ley escrita entregada en el monte Sinaí, siendo como mediador entre Dios y el pueblo carnal del viejo pacto Moisés. Ahora andamos bajo la ley del Cristo, y Pablo lo dice de esta manera en su tarea de rescatar almas para el Señor. En primera carta de los Corintios, capítulo 9, versículos 20 y 21. Me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Versículo 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley del Cristo, para ganar a los que están sin ley. Como pueden ver, Pablo marca muy claramente la diferencia sobre qué ley él estaba sujeto. La ley del Cristo, que es la ley de Dios, que seguimos en el nuevo pacto. La ley de la libertad, ya que con Cristo somos libres de una ley que nos condenaba, para ahora transitar bajo una ley que nos libera y nos da vida. Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libre. Por tanto, permaneced firmes y no os sometéis otra vez al yugo de esclavitud. Efesios capítulo 2, versículo 14 y 15 nos dice, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Y cuando estabas muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiendo perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Hebreos capítulo 7, versículo 19. Pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza, mediante la cual nos acercamos a Dios.
Bien, pero entonces, ¿cómo es que somos en cuerpo templos vivos de Dios? Para responder esta pregunta, lo hacemos con otra pregunta. ¿Es acaso que somos templos vivos de Dios en la carne? Cuando la palabra nos dice que cuando nos bautizamos dejamos el viejo hombre para ser nuevas criaturas, donde matamos la carne para levantarnos como personas espirituales, y lo dice de esta manera Romanos capítulo 8 versículos 9 al 13. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos capítulo 6, versículo 4 nos dice: por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Romanos capítulo 8, versículo 1 y 9. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a leerlo de vuelta. Romanos 8, 1:9. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Juan capítulo 3, Juan capítulo 3, versículo 2, 3 y 4 nos dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo seguía la carne, ¿verdad? Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios, que vive y permanece. Sí, mis hermanos, somos templos vivos de Dios en espíritu, no en la carne, ya que todo cristiano nace de nuevo una vez que se entrega a nuestro Señor. Y esto lo podemos afirmar porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, no a nuestra carne, que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículos 15, 16 y 17 nos dice: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin que también seamos glorificados con Él. Bien, mis hermanos, hasta aquí con esta prédica.
Y recordemos, rompamos las barreras que nos separan con el único vínculo perfecto que es el amor, caminando todos juntos de la mano de nuestro Señor, ya no transitando como hombres carnales, sino como personas espirituales. Este fue un mensaje del grupo Reunidos Todos en el Cristo bajo el Nuevo Pacto. Ah, mi hermana mía, ¿te quieres tatuar? Pregúntate, ¿a quién edificas con ello? Y si con ello das gloria y honra a Dios. Todo te es lícito, pero recuerda, no todo es conveniente. Bendiciones, un abrazo y hasta el próximo video. Chao, chao.